El día de hoy vamos a realizar este precioso cesto con esta maravillosa puntada que sé que te va a encantar. Ideal para organizar todos tus accesorios o lo que se te apetezca. Para nuestro cesto tejido vamos a utilizar estos dos colores de trapillo y un ganchillo número 6. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de nuestro anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Este primer punto no cuenta como punto bajo, solo es un nudito para sostener nuestro anillo y de ahí en adelante debemos tejer 8 puntos bajos dentro de nuestro anillo. Luego de tener tus puntos tejidos dentro del anillo, vas a tirar de esta hebrita más cortica, lo más fuerte que puedas, para que quede completamente cerrado nuestro anillo y los puntos obviamente de nuestra primera vuelta. Luego de esto vas a insertar tu ganchillo por este espacio, de atrás hacia adelante, y vamos a cerrar aquí, pasando el trapillo hacia atrás. Nos debe quedar una orejita en esta parte de arriba. Ahora pasas tu ganchillo por el primer punto. Vamos a tejer ahora en los puntos centrados, y vas a insertar entonces en este primer espacio. Ahora vas a tomar hebrita desde acá atrás y por la orejita que tenemos acá arriba, por ahí vamos a pasar nuestro ganchillo y realizamos nuestro primer punto bajo de nuestra segunda fila. En ese mismo espacio vamos a tejer otro punto bajo y así continuamos tejiendo en todos los puntos aumentos. Esta vuelta es de solo aumento. De esta forma hemos terminado nuestra fila de aumentos. Debes tener en total 8 aumentos y volvemos a unir en nuestro primer punto y cerramos de la misma forma que hicimos en la vuelta anterior. Ahora vamos a pasar nuestro ganchillo por el primer punto o espacio. Nuevamente vamos a tejer puntos centrados, así que pasamos el ganchillo por el primer puntico centrado, tiramos hacia el frente sin soltar esta orejita que tenemos acá arriba en stand-by, porque con esa es que vamos a realizar nuestro primer punto bajo de esta parte o de nuestra tercera vuelta. Volvemos a tomar la orejita y ya aquí tenemos el primer punto de nuestra tercera vuelta. En ese mismo espacio volvemos a tejer otro punto para realizar el primer aumento de esta vuelta. Esta vuelta se va a tejer de un aumento y un punto sencillo. Y ahí tejimos nuestro primer aumento. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto sencillo. En el siguiente tejemos nuevamente un aumento y así vamos a terminar esta vueltica. Terminada nuestra siguiente secuencia, aquí voy a insertar nuevamente pasando o cerrando como ya les he enseñado en las vueltas anteriores, y aquí pasamos nuestro trapillo nuevamente hacia adelante para realizar nuestro primer punto bajo de esta vuelta. Esta va a ser nuestra última vuelta y ya tendríamos así la base de nuestro cesto. Y realizamos nuestro primer punto y en ese mismo espacio vamos a tejer nuevamente un aumento en este primer espacio. Continúas en los siguientes puntos tejiendo dos puntos sencillos. Tejes un punto sencillo, un punto bajo sencillo y en el siguiente otro punto bajo sencillo. Y esta vuelta se va a hacer así: un aumento, dos puntos bajos sencillos, un aumento, dos puntos bajos sencillos. Listo, amores, aquí ya hemos terminado esta vuelta y ahora vamos a continuar tejiendo o haciendo un remate en nuestra base. Entonces, aquí vamos a pasar nuestro trapillo hacia atrás y vamos, por esta gasita vamos a pasar el ganchillo.
Listo, tomamos trapillo de esta manera y pasamos hacia el frente y empezamos a tejer en los espacios punto deslizado o punto raso. Trata de no apretar o de no ajustar tanto estos puntos, dale un poquito de vuelo. Y así vamos a hacer todo este recorrido. Listo, aquí hemos finalizado nuestros puntos deslizados y en esta parte vamos a cortar, vamos a sacar así más larguita nuestra hebrita y debemos cortar aquí para simular la última cadena y continuar tejiendo el cuerpo de nuestro cesto. Para esconder esta hebrita vamos a tomar un ganchillo de menor calibre para sacar nuestra hebra por esta parte y simular esta cadenita, ¿sí? Hacia atrás, de esta manera, y esconderías tu hebrita para terminar el fondo del cesto. Listo. Esta hebra excedente debe seguir escondiendo. Vamos a continuar escondiendo aquí, pasando por todos nuestros puntos. Para realizar el cuerpo de nuestro cesto, vamos a pasar nuestro ganchillo por estas hebritas que se nos forman en la orilla, de esta manera, y debemos tomar también esta pestañita que está más adentro, ¿sí? Estas que ven aquí, estas son las que deben tomar. Y empezamos a tejer puntos bajos. Aquí vamos a realizar nuestro primer punto bajo y así vamos a hacer en todas las pestañitas hasta terminar esta vuelta toda en puntos bajos. Ya saben, aquí toman la pestañita, esta que está aquí afuera y la que se encuentra más adentro. Y podemos ir escondiendo esta hebra excedente que nos queda aquí. Listo, aquí ya hemos terminado nuestra fila, miren que así va quedando. Y ahora vamos a empezar con nuestro puntico cruzado. Este es el que nos va a dar la hermosura de este cesto. Aquí solamente vamos a pasar nuestro trapillo de esta forma, ya saben cómo unir. Pasan el ganchillo por aquí, por esta gasita y por la orejita que se forma atrás. Bien, aquí va a salar tu trapillo y aquí vamos a unir nuestro trapillo de otro color. Entonces aquí solamente vas a tirar de tu hebra y en este puntico que está acá atrás, sin sacar tu ganchillo, ¿sí? Sin sacar tu ganchillo, vas a pasar de esta manera hacia atrás para tomar el puntico que se encuentra más atrás. ¿Sí? Y pasas hacia atrás. Y por ahí vas a unir la hebra del otro color. Jalas hacia el frente, por delante de ese puntico, ajustamos bien y cerramos con esa hebra del color que vamos a tejer ahora. Continuamos de la misma forma. Ahora vamos a tomar nuevamente el trapillo mostaza. Vamos a pasarnos este espacio que está aquí. Vamos al siguiente y pasamos este trapillo mostaza hacia el frente. Así. Y hacemos el mismo movimiento. Vamos hacia atrás, pasamos el ganchillo en el punto que está atrás y aquí podemos ir pisando la hebrita excedente. Y pasamos el trapillo hacia el frente del otro color y cerramos con este. Vamos entonces al siguiente espacio y tomas trapillo de color mostaza, tiras hacia arriba, ahora vas a cambiar de trapillo, el que vas a tomar, el que está acá atrásito, el blanquito, y volteas aquí. Insertas tu ganchillo en el punto que está atrás y terminas la punta. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Saltas un espacio, saltas este punto que está aquí, el siguiente espacio, por ahí insertas
tiras hacia atrás y en el punto que está atrás, aquí, insertas tu ganchillo y tiras del trapillo del otro color y sacas. Listo, así quedó esta vuelta con nuestro primer puntico cruzado y aquí les debió quedar un espacio que debemos terminar. Entonces por este primer espacio donde ustedes hicieron el primer punto, por ahí deben pasar su ganchillo y tirar del trapillo que se encuentra atrás. Y ahora por el espacio que está atrás, seguimos la misma secuencia. Pasan nuevamente el ganchillo y harán el trapillo del otro color y cierran. Listo. Entonces aquí ya tendremos terminada esta vuelta. Ahora solamente vamos a unir. Sacamos de esta hebrita la que venimos tejiendo arriba para cerrar en esta parte. Y aquí quedaría ya uniforme nuestra primera vuelta con este trapillo de este color con el que venimos tejiendo en la parte superior. Listo. Vamos a cerrar. Pasamos el ganchillo por la hebrita, por debajo de la hebrita de aquí que está delante de la orejita que tenemos acá atrás. Pasamos trapillo, pasamos ganchillo por la orejita y tiramos del trapillo que se encuentra atrás, es decir, el trapillo mosca. Y volvemos a realizar la misma secuencia. Ahora nuevamente ya tienes este trapillo aquí arriba, solamente giras y vuelves a tomar el trapillo del otro color. Giras hacia adelante y cierras. Y volvemos a realizar la misma secuencia. Pasas al siguiente espacio y viene el trapillo caminando que se encuentra atrás y nuevamente pasas hacia atrás, tiras hacia arriba el trapillo del otro color y ya iba formando nuevamente el punto. En realidad es muy sencilla de realizar esta puntada. Si ustedes ven que es un poco complicadita, háganlo con mucha paciencia, con mucho amor y ya les saldrá. Solo es cuestión de práctica. Listo, aquí ya hemos finalizado, hemos realizado 5 filas con esta puntada y vamos ahora a hacer el remate. Aquí ya hemos pasado el trapillo hacia atrás y solo resta realizar el remate. Entonces vamos a pasar nuestro ganchillo por este lugar donde hacemos siempre la unión y con este mismo color vamos a hacer este remate. Iniciamos con un punto bajo y en el siguiente espacio tejemos un punto raso o deslizado. Nuevamente, ahí mismo tejemos un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Y seguimos de la misma manera, un punto bajo, un punto deslizado y así se va a ir formando esta figura en nuestra orilla. Y aquí ya hemos finalizado con nuestro remate y solo resta terminar. Aquí solamente vamos a cortar, terminamos acá con un punto bajo arriba, cortamos nuestra hebra y terminamos la secuencia uniendo en esta parte con un ganchillo de menor calibre. Y de esta manera hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo paso a paso. Un besito. Chao, chao. Chao.